cómo estamos en esta noche. ¿Ah? Nuevamente reunidos aquí, disponibles, ya tenemos a nuestro, pero el más colaborador, Gerardo Aguayo, que si no fuera posible por él hoy no tendríamos cómo entrar. Así que estamos agradecidos de él y agradecidos hoy de cada uno de los que se dan en este momento, oye, para poder participar de estas maravillosas presentaciones que hace el pastor Michael Mercado y con el cual nosotros vamos también a satisfacer una de las necesidades que tenemos y que es cómo llenar el vacío que tenemos muchas veces por no tener la parte espiritual y saber los acontecimientos que van a pasar de tal forma, oye, que podamos vivir nuestros días de la mejor manera. Y como nos hemos dado cita aquí, les voy a decir que nos vamos nuevamente a felicitar, la mano derecha en el hombro izquierdo, la mano izquierda en el hombro derecho, y oye, démonos, pero un gran besote de felicitaciones, porque es aquí donde nosotros vamos a encontrar esa paz que solamente el Señor la da. El Señor nos ha dejado instrucciones en todos los campos, en la parte, mira, no solamente la parte física, la mental, la espiritual. El Señor quiere que tengamos salud, también social, quiere que tengamos también bienestar con dinero, mi lindo. Y todas estas cosas, ¿cómo nosotros las vamos a lograr? Las vamos a lograr teniendo la paz que solamente el Señor da, porque el Señor bendice. No quiere que nosotros pasemos penurias, que pasemos privaciones, porque Él todo lo da en abundancia. Así que dígame una cosita, ¿cómo es la respiración? ¿Ustedes saben cuál es la respiración exacta para mantener nuestras células totalmente oxigenadas? Es la oxigenación profunda. Y para eso nosotros vamos a llenar nuestro estómago de aire, lo vamos a llenar por la nariz, todo vamos a hacerlo por la nariz. Entonces vamos a llenar nuestro estómago de aire, inspiramos, y después pasamos todo ese aire, lo subimos al diafragma y seguimos respirando, llenemos los pulmones, esto es igual que un acordeón, y después saquemos el aire también por la misma nariz. Pero ¿qué es lo importante aquí? Este ejercicio tenemos que hacerlo muchas veces al día. Nosotros tenemos grandes problemas, sobre todo pulmonares, por el hecho de que estamos respirando un poquitito nomás y la capacidad pulmonar realmente se atrofia por el hecho de que no estamos recibiendo, y sobre todo imagínate las consecuencias que tendría para una persona que es sedentaria, que no hace ejercicio, porque por último una caminata nos oxigena y así oxigenamos nuestras células. Entonces, desde que nos despertamos, hagamos este ejercicio por lo menos unas 10 veces. ¿Ah? Unas 10 veces ejercicio respiratorio, y después cuando nos vamos acordando, ¿para qué? Para tener nuestra capacidad pulmonar de la manera más eficiente, y eso incluso nos va a ayudar para aumentar nuestras defensas. ¿Ah? Y acuérdense que uno de los ejercicios que para probar si uno está con el COVID o no, es inspirar y botar el aire fuerte, y si no hay tos significa que estamos, pero cero problemas con la contaminación que nos da esta bacteria que verdaderamente ha causado estragos en nuestro planeta. Así que estoy feliz de poder compartir con ustedes este horario y mira, tenemos disponible Pastor Michael, les contaré que ha tenido un día pero feroz, y él aquí está junto a nosotros, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecer su disposición y que nosotros valoramos demasiado
todas las enseñanzas que él ha tenido. Nosotros... Hermana Fatme, no se le escucha, se silenció al parecer. Sí, está silenciada, hermana Fatme, no le escuchamos. Oye, ¿cuánto rato que estoy en silencio? Fue pequeño, todo lo que hablé. No, sí. No, recién ahora, justo recién ahora. Ya, oye, entonces damos gracias entonces a cada uno de ustedes, porque cada uno en su lugar estamos nosotros poniendo de nuestra parte para tener este horario donde estamos aprendiendo tantas cosas. Así que vamos a dejar a Gerardo con su simpatía, con su belleza varonil, para que nos diga todas las cositas y invitar a alguien que nunca debe faltar en ningún aspecto de nuestra vida. Gerardo, adelante. Gracias, Fanny. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Es una alegría poder reencontrarnos hoy. Y yo quisiera regalarle un obsequio a ustedes, ¿les parece? Miren, yo encontré esto en la Biblia, una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Isaías, el capítulo 41:10, dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué hermosa promesa el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y quería compartir con ustedes también esta promesa que nos da el aliento para seguir adelante, ¿verdad? Vamos a orar para que entremos ya de lleno a lo que es el tema, ¿les parece? Permítame orar, por favor, vamos a inclinar la cabeza. Querido Padre, muchas gracias le damos por la vida, gracias por este día de trabajo, de actividades, y queremos en esta hora estar dispuestos, nuestro corazón, nuestras mentes, para poder escuchar su voz, su palabra, y bendice a cada amigo, cada amiga que está ahora reunido con nosotros. Bendice a nuestro amigo Michael también, que va a compartir su palabra y que podamos intercambiar, podamos conocer más su amor para con cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos al grano, dijo Fan en la noche. Vamos al grano. La gallina, claro, pero Fame no dijo anoche. Pastor Michael, bienvenido también. Muchas gracias por su tiempo. Lo dejamos a usted ahí. Muchas gracias, amigo Gerardo, mi amiga Fatme también. Y una buena noche para cada uno de ustedes, amigos. ¿Cómo están? ¿Están bien o no? Me imagino que están bien, ¿verdad? Miren, yo estoy muy contento de estar acá con ustedes. Yo estoy muy contento. Fatme decía, hoy día hemos tenido un día muy lindo, pero con mucha actividad. Yo recién llego a casa. Miren, yo les voy a contar esto, pero yo no quiero que ustedes digan, uy, pobrecito, ¿ah? ¿Me prometen o no? Si no, no les cuento. Ya no quiero. Yo estoy sin almuerzo acá todavía, pero he tomado harta agua, así que tranquilos, me comí una fruta, así que yo me siento súper bien, ¿ya? Así que no pasa nada, si uno come una comida al día, no pasa nada. Me siento bien, con bastante energía, así que después voy a ir a tomarme un batido de frutas que mi esposa me va a preparar, pero tranquilos. ¿Por qué les cuento esto? No para que se compadezcan de mí, no, sino para que veamos un poquito más allá. Recién estuvimos con un bautismo, ¿verdad? Una jovencita del colegio adventista de Arica se bautizó, entregó su vida a Cristo. Ella también pertenece a un poderoso club de conquistadores, evangelismo integrado. Así que estamos contentos, estuvimos ahí. Cuando una persona se bautiza, yo siempre digo esto, no se bautiza una persona. Hay toda una familia, porque muchas personas de sus familiares lo vieron por Zoom, el bautismo, ¿verdad? Fue transmitido, ustedes saben las nuevas normativas, pero estamos contentos y felices por eso. Nos damos cuenta de que cuando uno trabaja, ¿verdad?, en la obra del Señor, no hay cansancio, amigos. Y ahora estoy acá con ustedes, yo feliz, ¿verdad? La palabra de Dios dice, dichosos, hermosos, preciosos los pies del que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así que yo me siento feliz de este grupo lindo de 20 personas, yo estoy viendo acá, ¿verdad? Cada miércoles va creciendo, así que ahora vamos a concentrarnos rápidamente para estudiar un tema muy fácil. Miren, a mí me gusta decir esto, nuestra mente trabaja de acuerdo a cómo nosotros lo condicionemos. Ahora somos 21 personas, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, cuando alguien dice, miren, este tema es un poco complejo,
No, amigos, Dios nos dio sabiduría. Hay temas, evidentemente, que no nos ha sido mostrada más luz, pero el tema del santuario, que es lo que vamos a hablar hoy día, es un tema precioso, un tema hermoso y fácil de comprender. Tan fácil que solamente necesitamos ir a la Biblia con humildad y pedirle a Dios que Él nos muestre, que Él nos enseñe qué tiene que ver el santuario en nuestra vida. Tal vez yo estoy hablando ahí para algún profesor, para algún docente, ¿verdad? Tal vez algún catedrático está acá en esta noche. La palabra de Dios nos presenta un santuario en medio de la crisis. Pero ¿qué tiene que ver este santuario? ¿Qué papel juego yo en este santuario? El santuario, ¿cuál es el beneficio que me entrega a mí? El título de lección para esta noche es Un santuario en medio de una crisis mundial. Hemos estado hablando de la crisis durante todos los miércoles, ¿verdad? Vimos el inicio de la crisis, vimos cuál fue el antídoto para la crisis, pero hoy día vamos a ver que frente a esta crisis mundial existe un santuario. Algunos piensan, amigos, de que en la cruz terminó, ¿verdad? Terminó el sacrificio de Cristo. Y la cruz, ¿verdad? Lo es todo, algunos piensan eso. Y ahí Cristo venció, ¿verdad? Con su sangre preciosa, Él entregó su vida, murió, pero al tercer día resucitó. Entonces algunos piensan que el plan de salvación terminó en la cruz con Cristo. Pero ¿saben, amigos? En la cruz inició el plan de salvación. En la cruz inicia, es el prólogo, no es el epílogo, no es lo final, amigos, es el inicio. La cruz es el inicio del plan de salvación. Y es por eso que después viene lo que es el santuario. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? La idea de un santuario, queridos amigos, en el cielo es para muchos un concepto completamente nuevo, ¿verdad? Algunos no conocen esta doctrina o algunos la conocen y dicen, sí, un santuario, hubo un santuario, el que se le pidió a Moisés, pero ahí termina. Pero no es así. A pesar de tener suficientes evidencias en la Biblia, muchos se niegan a aceptar su existencia, desconociendo qué cosa, lo que Dios hace a través de Jesús y lo que Jesús está realizando en favor de ti y de mí. Es por eso que juega un papel importante en nuestra vida. Juega un papel muy importante, muy grande de lo que está aconteciendo, de lo que Jesús está haciendo. ¿En qué? En el santuario. De lo que Jesús está haciendo en el santuario, amigos. Esto juega un papel muy importante. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito. Ya dijimos que el plan de redención no termina en la cruz. El plan de redención inicia. Y yo quiero leer rápidamente lo siguiente. ¿Quiénes ministraban en el santuario? ¿Quiénes eran los que ministraban en el santuario? ¿Qué hacían en este santuario? En el lugar santo estaban los sacerdotes y ellos oficiaban todos los días del año en forma continua, ¿correcto? Todos los días del año los sacerdotes oficiaban de manera continua. En el lugar santísimo. Ahora, vimos eso en el lugar santo, ¿verdad? Estaba dividido en el lugar santo. Pero también dentro del santuario estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote se presentaba una vez al año. Había 3 tipos de sacrificios, ¿verdad? El sacrificio continuo o la ofrenda continua. Nosotros podemos verificar esto en Números, el capítulo 28, el versículo 3 y 4. Ahí se presentan los sacrificios, ¿verdad? Continuos. Vamos a leer rápidamente Números, el capítulo 28, el versículo 3 y 4. ¿Qué son estos sacrificios? ¿Por qué se tenían que dar estos sacrificios? Vamos a Números, ¿verdad? Números del capítulo 28, el versículo 3 y 4. Yo voy a pedir la participación de ustedes, los que tengan a bien leer, digan, yo leo, pastor, ¿verdad? Y abren su micrófono, ¿ya? Si hay algún tipo de pregunta, las vamos a reservar para el final, para poder dialogar un poquito. Yo espero tener las respuestas. Si no tengo las respuestas, les voy a ser sincero y voy a decir, no lo sé, no conozco eso. Ahí está, muy bien, la que levantó la manito. A ver, mi hermana Marcela Gómez. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Números 28, 3 y 4, ¿ya? Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día,
será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Acá nosotros estamos viendo un sacrificio continuo, ¿verdad? Sin tacha. Miren, yo podría seguir avanzando y al final dejarles lo que le voy a decir, pero no, yo les dije que esto es muy fácil. El santuario debemos ir con una mente abierta ya, ¿verdad? Y pedirle al Señor su presencia. Ya hemos orado para que Él nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué representaba el cordero? Muy sencillo. Era el cordero era el tipo del antitipo. ¿Quién es el antitipo? Jesús. Simple y llanamente como eso. Por eso necesitaba ser sin mancha. Necesitaba ser de lo mejor. Ese era el primer, ¿verdad? El primer tipo de sacrificio, el continuo. Este era ofrecido por la mañana, era ofrecido por la noche, por la tarde, para iniciar y para cerrar las actividades del día. Pero ahora también en Levítico, el capítulo 4, el versículo 27 al versículo 30, se nos presenta otro tipo de sacrificio. Ya no es el continuo, el primero es el continuo. Acá hay un sacrificio por el pecado. ¿Y qué es lo que debe hacer cada pecador? Vamos al texto bíblico, amigos. Vamos al texto bíblico, ¿ya? Vamos al texto bíblico. Recuerden, si hay algo que tú puedes decir en 10 palabras o en 5 palabras, siempre opta por decirlo en 5, de la manera más sencilla, más práctica. Jesús era muy práctico en sus enseñanzas. ¿Ya? El sacrificio por el pecado, rápidamente, Levítico 4:27. ¿En qué consistía este tipo de sacrificio, amigos? ¿En qué consistía? Vamos rápidamente a ver quién nos puede ayudar con la lectura. Lidia Ángela Meleta. No sé si estás con Biblia por ahí para que tú nos puedas ayudar. ¿Sí es posible? Muchísimas gracias. Levítico 4:27 al 30. ¿Ya? Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Muy clarito fue esto, ¿verdad? Acá viene el sacrificio. ¿Por qué? El sacrificio, dice ahí, por el pecado. Cada pecador, ¿qué hacía? Llevaba su ofrenda, su propio cordero para ser sacrificado. Acá vemos algo interesante, porque acá el propio pecador es el que lleva su cordero. Interesante, ¿no? Vamos a ver ahora el tercer tipo de sacrificio, que es el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Vamos a ir nuevamente en el mismo libro que estamos, en Levítico, ¿verdad? Este es uno de los libros del Pentateuco, el capítulo 16, el versículo 29, 30 y 34. Levítico 16, el versículo 29, 30 y 34. Tal vez algunos se preguntan, ¿qué significa Pentateuco, verdad? Pentateuco es simplemente los 5 libros, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Penta es 5, teucos, ¿verdad? Eucos puede ser también un forraje o como un recipiente para recibir estos 5 libros, ¿correcto? O los 5 libros, ¿verdad? Guardados dentro de un follaje. Ese es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Levítico, el capítulo 16, el versículo 29, el versículo 30 y el versículo 34. El sacrificio acá encontramos, ¿por qué? Expiatorio, que este es el tercer tipo de sacrificio. ¿Ya? Vamos a ver qué acontece acá. ¿Quién nos puede ayudar leyendo acá un poquito, por favor? A ver, yo no sé si por ahí está
Carolina Alarcón, Omarix Esther. Estoy escogiendo nombres al azar, para que todos podamos participar. ¿Sí? O tal vez Ángel Panamá, dice ahí también. Si Ángel está por ahí, se nos puede ayudar leyendo. Ahí parece que alguien nos va a ayudar con la lectura. ¿Sí? Estoy en el carro, Armando, estoy en el carro y no tengo nada a la mano ahorita. Tranquilo, amigo. No te preocupes, amigo. Tranquilo, estamos contentos. Somos 33 personas ya, miren. Entonces, no sé si Marcela Gómez, Marcelita, sí. Muy bien, vamos a escuchar. Somos 33 personas ya reunidos en este momento. Pastor, ¿cuál era el texto que me había pedido que leyera? Ya, excelente. Levítico 16, el capítulo 16, versículo 29, versículo 30 y el versículo 34. Marcela, muchas gracias. Vamos a permitir que Carolina ahí pueda leer, ¿ya? Levítico 16. Sí, el capítulo 16, el versículo 30. Ya, el versículo 30. Dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 16, 30. Ahora el versículo, ¿leyó el versículo 29? No, dice. Disculpe, es el 29 y después el 34, por favor. Ok, dice. ¿De continuo los leo o sí, solamente continuados? 29? Ya, dice. 29, 30 y después el 34 solito, por favor. Ok, dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carolina. Miren, qué interesante. Acá nosotros vemos el tercer tipo de sacrificio, que es el sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y dentro de este sacrificio expiatorio, ¿qué es lo que acontece? En palabras simples, este servicio se llevaba a cabo una vez al año. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Era un día de juicio para el pueblo de Israel. Era un día de juicio. Acá el sacerdote pedía, ¿por quién? Por todos los pecados de manera corporativa. Para recordar, hacer un pequeño recordaris. Vimos, ¿verdad? El primer tipo de sacrificio, ¿cuál era? El sacrificio continuo, Números 28, 3 al 4, que era una ofrenda ofrecida por la mañana y por la tarde, al abrir y al cerrar, ¿correcto? Para iniciar y para terminar las actividades. Después que vimos el sacrificio por el pecado, Levíticos 4, 27 al 30, acá donde cada pecador, ¿verdad?, tenía una tarea activa de hacer, ¿qué cosa? De llevar su ofrenda, su propio corderito para ser sacrificado. El tercer sacrificio, vimos el sacrificio expiatorio, Levíticos el capítulo 16, el versículo 29, 30 y 34. ¿Qué se hacía en este servicio? Se llevaba a cabo una vez al año dentro del lugar santísimo. Era un día de juicio para el pueblo de Israel. ¿Qué representa el corderito? Vimos que el cordero era el tipo, ¿verdad? Y Jesús era el antitipo, ¿verdad? El tipo y el antitipo. O sea, el corderito representaba a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué pidió Dios a los israelitas en el desierto? ¿Qué pedido hizo Dios? Vamos nuevamente a la Biblia, Éxodo 25, 8, amigos. ¿Cuál fue el pedido que realizó Dios a los israelitas, al pueblo de Israel en el desierto? Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8. Para los que recién tal vez se llegan sumando, ¿verdad? No olvidemos, el título de la temática que estamos viendo hoy día, ¿verdad? Es: en medio de la crisis mundial existe un santuario. ¿Y cuál es el papel que tú y yo jugamos en este santuario? Porque ¿cómo nos puede servir lo que estamos aprendiendo hoy día del santuario en nuestras vidas? En este tiempo donde todo el mundo está
envuelto en una crisis. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios le pide al pueblo de Israel? Éxodo el capítulo 25, el versículo 8. Éxodo 25, el versículo 8. ¿Ya? A ver, ¿quién puede dar lectura? ¿Quién puede ayudarme leyendo este texto? Buenas noches. Dice lo siguiente. Muchas gracias, Después Isabel. crearán un santuario para que yo habite entre ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pidiendo? Un santuario. Muy bien, un santuario. ¿Para qué? Había una función. Muchos ven diferentes funciones. Yo las creo. Hay diferentes funcionalidades, pero hay una especial. ¿Es para qué? Dice, para que yo more con ustedes. Qué lindo, amigos. Amigos, yo no sé si ustedes logran percibir esto. Bueno, está comprobado, ¿verdad? Está comprobado, ya la OMS ha catalogado la soledad como una patología, una enfermedad. Los estudios nos muestran claramente de que una persona sola es una persona que está proclive a enfermarse. La Biblia nos mostró esto hace mucho tiempo realmente, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que le pasa a Juan, ¿verdad? Al profeta Juan. Lo trataron de matar de diversas formas. Eusebio nos comenta un poco de eso, ¿verdad? La Biblia nos habla de que Juan trataron de matarlo de diversas formas, pero la historia eclesiástica nos muestra un poquito más, ¿verdad? Eusebio, Genofonte, nos habla un poco más del atentado, de las prácticas que utilizaron frente a Juan, el apóstol Juan, para acabar con su vida, debido a que no pudieron acabar con su vida, debido a que un perol grande con aceite hirviendo no terminó con su vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente lo mandaron a su exilio, ¿verdad? Si quieres acabar con una persona, si quieres acabar con un anciano, lo que voy a decir es hipotético, no lo tomen de manera literal ni como consejo. Si quieres acabar con alguien, diría los enemigos, ¿verdad? Estos apóstoles, llévalo a un lugar donde esté solo y de soledad morirá. Era lo que trataron de hacer o lo que hicieron, ¿verdad? Con Juan el apóstol. ¿Me explico? Con el profeta Juan. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que hicieron con él? Lo llevaron a su exilio, lo dejaron en Patmos solos, pero lo que se le había olvidado a estos hombres, ¿verdad? Que iban tras la vida de Juan, era de que Dios puede convertir una maldición en una bendición. ¿Verdad? Ustedes recuerdan Génesis 50:20. Ahí José menciona y dice: ustedes pensaron en hacerme mal, ¿verdad? La historia de José, cuando sus hermanos se unen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan acabar con su vida, porque su corazón estaba lleno de envidia. Y que le dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios tomó este mal, esta maldición, y la tornó en bendición. Dios es especialista, amigo, amiga, en tomar algo destrozado y revertirlo en una escultura nueva. Dios es especialista en tomar un matrimonio roto y convertirlo en un matrimonio ejemplar, en un matrimonio donde haya paz, tranquilidad. Dios es especialista en tomar la vida de cualquier ser humano que pueda estar rota o cualquier maldición que haya en tu vida y tornarla en bendición. ¿Cómo lo hace? Con su poder, porque para Él no hay nada imposible. Por eso Isaías, ¿verdad? Ezequías, Jeremías dirán que para Dios no hay nada imposible. Jeremías, el capítulo 42, menciona claramente y dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Entonces, continuando, lo que les pide al pueblo de Israel, ¿qué cosa es? Es que le realice un santuario. ¿Y para qué era este santuario? Para que Dios pueda habitar en ellos. El plan de salvación, amigos, fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Para que la humanidad pudiese entender cómo se llevaría a cabo este plan, Dios le ordenó a Moisés en construir un santuario. Qué maravilloso que es Dios. Dios quiere mostrarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios desea que comprendamos. Mira lo que dice Isaías 43. Isaías 43, el versículo 10, tiene un mensaje fabuloso, porque Él desea tres cosas de nosotros.
en este contexto que estamos leyendo. Él desea que tú conozcas, que tú creas y que tú entiendas. Miren lo fabuloso. Esto es lo que Dios desea. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Qué cosa? Que yo mismo soy, dice el Señor. Isaías 43:10. Y dice, ¿qué más? Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Queridos amigos, acá Dios se está refiriendo a un Dios con D minúscula, a un falso Dios, a un pseudo profeta, ¿verdad? A alguien que habían fabricado cuando tú lees el capítulo 40, el capítulo 41, 42 de Isaías, ¿verdad? Que algunos autores mencionan acá el segundo Isaías porque la temática cambia rotundamente, porque acá en el capítulo del 1 al 39 se habla, ¿verdad?, de juicios, de oráculos, de profecías en contra del pueblo de Israel, pero a partir del capítulo 40 se presenta consuelo, paciencia y esperanza para el Israel político que había, entre comillas, fallado o defraudado a Dios con su irreverencia y su mala conducta. Pero acá claramente lo que dice Dios, ¿qué cosa? No hay otro Dios antes de mí y ni después de mí, no existe otro Dios. Y este Dios era el que quería morar con el pueblo de Israel. Y lo maravilloso de esto es que ese mismo Dios quiere colocar su morada en tu casa, en tu vida, en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? ¿Tengo que fabricar un altar? ¿Tengo que fabricar, un santuario? Eso ya está listo, ya fue hecho, amigo. Lo que tú tienes que hacer es entregar tu corazón. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo entrego mi corazón? En palabras más simples, tienes que conversar con Dios. Tienes que abrir tu corazón, decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo te felicito por estar acá presente en estos pequeños diálogos que tenemos cada miércoles. Somos 32 personas ahora, ¿verdad? Recuerda, cada compartimento, cada mueble, cada ceremonia que allí se realizaba tendría su significado en el plan de la redención y en su cumplimiento en Cristo. Todo lo que se presentaba ahí no era baladí, amigo. No era algo sin importancia. Todo tenía una consecuencia. Todo tenía una intención. ¿Correcto? El santuario estaba dividido en dos compartimentos, lo vimos hace un momento, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada lugar tenía los siguientes muebles. El lugar santo tenía la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, ¿verdad? La menorá. El lugar santísimo, ¿qué tenía? El arca del pacto. A la entrada del santuario estaba el patio o atrio del santuario, donde se encontraba ahí el altar del sacrificio y el lavacro, ¿verdad? No debemos de olvidar esto. Estas son las divisiones del santuario, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el pedido? ¿Cuál es la petición que Dios le hace a los israelitas? Hagan un santuario. Pero el poder no radicaba en el santuario, amigos. El poder radica en Dios, en la obediencia. El poder radica en la presencia de Dios. ¿Por qué pidió el santuario? Para que Él pueda estar junto a ellos, para que Él pueda pernoctar, para que Él pueda su presencia guiarlos, para que a través de su presencia ellos sean bendecidos. Debemos notar lo siguiente. La realización del santuario nos muestra el plan de redención y salvación, por supuesto. Pero nos estamos dando cuenta que el santuario que nace en el corazón de Dios para que nuestra mente finita pueda expandirse livianamente unos milímetros y darnos cuenta que Él quiere morar con nosotros. O mejor, algo más lindo, Él quiere que tú mueres también con Él, que no te distancies. Él quiere estar contigo, pero Él no puede obligarnos, amigo. Él es un Dios que respeta. Él es un Dios que llama, que avisa, que da gritos por ti, que creó todo lo que tú puedes ver alrededor tuyo. Yo te invito a que veas alrededor tuyo, mira tus manos, estás vivo, tal vez hay problemas, hay circunstancias adversas, pero sin Dios esto pudo haber sido peor, amigos. ¿A quién representaba el cordero sacrificial?
Primera de Juan, el capítulo 1, perdón, Juan 1:29. ¿A quién representaba este cordero sacrificial, verdad? Lo hemos visto ya, lo hemos dicho mejor, pero vamos a la Biblia. La Biblia tiene que ser abierta y ser memorizada. El texto bíblico tiene que quedarse en nuestra mente. ¿A quién representa este cordero sacrificial? Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Juan 1:29. Ahí Lenny Paz parece que va a dar lectura. Ahí desbloqueó su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas El tardes. siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿a quién se lo dijo? Cuando Juan veía que Jesús venía. Así de simple. Entonces, ¿a quién representa el Cordero sacrificial? A Jesús. Lo dijimos al inicio, ¿verdad? El tipo, que es el Cordero, ¿verdad? El animalito, y el antitipo, que es Jesucristo. ¿Correcto? Vamos a avanzar un poquito más. Este santuario que Dios le pide, ¿verdad? Le pide al pueblo de Israel, ¿cómo era considerado? ¿Qué consideración tenía el santuario terrenal? El santuario que Dios pide que se lo realice acá en la tierra, ¿verdad? Hebreos 9:24. ¿Cómo era considerado? Hebreos 9:24. Vamos a ver cómo es considerado este santuario terrenal. Hebreos 9:24. ¿Ya? En medio de la crisis mundial, el título del tema de hoy, existe un santuario. ¿Y cuál es su importancia? ¿Cómo sirve para nuestro tiempo ese santuario? Eso es lo que estamos abordando, si alguno recién se está conectando. ¿Ya? Hebreos 9:24. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Hebreos, el capítulo 9, el versículo 24. Al pastor Leo. A ver, muchas gracias. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muchísimas gracias. Dios mismo le mostró a Moisés el modelo de su construcción. Eso lo vimos en Éxodo 25:8, y usted puede leer todo el capítulo 25, el versículo 9, el versículo 40. Nos habla de esta presentación, de esta preparación, de cómo construir, cuál era el derrotero para construir este santuario. La Biblia nos enseña que todo lo que había y se hacía en el santuario terrenal era figura y sombra ¿de qué cosa? De las cosas celestiales. Pero ¿dónde está eso, pastor? Tal vez usted dice. Vamos ahora una hojita atrás. Hebreos, el capítulo 8, el versículo 1 al 6. Hebreos 8, el versículo 1 al 6. Acá son 6 versículos. Esto es un poquito más extenso para leer, pero igual sigue siendo fácil y sencillo. ¿Ya? A ver, ¿quién nos puede ayudar a leer? Muy bien, Fatme, muchísimas gracias. A ver, le escuchamos que nos ayude a leer Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fatme. Más clarito no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo era considerado el santuario terrenal? Nosotros vimos esto en Hebreos 9:24, pero ahora nos está presentando que el santuario terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, en lo que leyó Fatma rápidamente, aquí en donde dice el versículo 5. Estos sirven, ¿verdad? Márquelo ahí en su Biblia si usted desea, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando él iba a erigir un tabernáculo. Acá hay algo interesante. El versículo 2 dice, él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acá tenemos que darnos cuenta de esto, que a Moisés se le haya pedido que construya un santuario en la tierra. Esto no le da derecho a Moisés ni a nadie de creer o pensar de que ese santuario era un terrenal y quedaba todo ahí, no, porque acá es muy específico, ¿verdad? La palabra de Dios en mostrarnos que simplemente eso era una figura de algo que ya existía. ¿Y qué existía? Esto ya existía en el cielo, amigos. El santuario celestial es mejor y muy superior porque es el original hecho por Dios mismo. No olvidemos esto. Además, antecede al terrenal. Es decir, existía antes que el santuario que construyó Moisés. Esto debe quedar muy claro. Lo que Moisés construye, la orden que se le entrega a Moisés, ¿verdad? Simplemente era hacer algo que ya existía, que era, ¿verdad?, figura y atisbo de lo que ya existía en el cielo. ¿Correcto? Entonces vamos a avanzar un poquito. ¿A dónde entró Jesús cuando ascendió a los cielos? ¿A dónde entró? Porque Jesús estuvo en la tierra, pero él, dentro de todo su ministerio, ¿verdad?, él entrega su vida a través de la cruz, él muere, ¿verdad?, pero él resucita. Después de resucitar va y está un tiempo con sus apóstoles, con sus discípulos también, pero luego se presenta la ascensión. ¿A dónde entra Jesús cuando asciende a los cielos? Vamos rápidamente a Hebreos una vez más, el capítulo 4, ahí en el mismo Hebreos donde estamos, el versículo 14. ¿Ya? Hebreos 4, 14. Y después otra persona que pueda ayudarme con Hebreos 9, 11 y 12. ¿Ya? Hebreos 9, 11 y 12. ¿Quién puede ayudarme con Hebreos 4, 14, por favor? Hebreos 4:14. Sí, muy bien, Marcela. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muchísimas gracias. Traspasó los cielos. ¿Quién? El Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús. ¿Y esto para qué nos sirve? Para retener nuestra profesión. Acá se nos está presentando a Jesús como el gran sumo sacerdote. Pero ¿qué es lo que dice ahora el versículo 9, 11 y 12? El capítulo 9, versículo 11 y 12 de Hebreos. El versículo 11. Sí, a ver, ¿quién nos ayuda leyendo? Marcela, sí, por favor. Ya. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está. Muchísimas gracias. Muy claro, ¿verdad? Sí. Después de haber resucitado, Jesús sube a los cielos para inaugurar su obra en el santuario celestial. Yo quiero leer Hebreos 10 ahora y quiero que prestemos atención al versículo 19 y al versículo 20.
Hebreos 10, el versículo 19 y el versículo 20. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por quién hay libertad? No hay libertad por nuestros actos, amigos. Hay libertad por el sacrificio. ¿Por qué más dice ahí? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. La sangre de Cristo es la que nos hace aceptos. Por eso en esta noche yo quiero decirte, no te limpies la sangre. No te limpies la sangre de Cristo Jesús. Yo no puedo abordar ningún tema. Yo no puedo abordar ningún tema sin no observar cada llamado que Cristo nos hace. Amén. Al arrepentimiento. Cada llamada de atención que Él nos hace, ¿verdad? A través de cualquier texto bíblico. No te limpies la sangre de Cristo Jesús, porque esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, esa sangre que Él presenta, ¿verdad?, ante su Padre, lo hace porque te ama. Esa sangre es la que puede llenar tu vida de paz, ¿verdad? En la cruz no termina el sacrificio redentor de Cristo. En la cruz inicia ese sacrificio, ¿verdad? Y lo continúa en el santuario celestial. Este es un tema sencillo, fácil, que tenemos que aceptar y comprenderlo con fe, con oración. Este es el plan dentro de esta crisis mundial. Este santuario juega un papel importante porque te presenta a Cristo, el hilo conductor de toda la Biblia, de toda la literatura bíblica, ¿verdad? Es Cristo, no hay más, amigos. Cristo salvando a un mundo, Cristo salvándote a ti, Cristo extendiendo su mano, pero Él no puede decidir por ti, amigo, amiga. Tú tienes que abrirle tu corazón, Él toca la puerta de tu corazón y tú tienes que decir, yo quiero esa salvación. Yo quiero continuar. Hebreos 10, el versículo 19 y el versículo 20, ¿ya? El versículo 20 ahora, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La sangre de Jesucristo, dice el versículo 19, y el versículo 20 dice la carne. Qué interesante, ¿verdad? Sangre y carne. ¿A qué les recuerda esto? Tal vez a una cena, la última cena, cuando Él dice, beban esto que es mi sangre, coman esto que es mi cuerpo que es dado por vosotros, partido por vosotros. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? Qué interesante. Queridos amigos, Cristo se entregó por amor a ti. El santuario juega un papel muy importante en esta crisis mundial. Y ese papel es de que tú sepas de que hay un intercesor, que hay alguien que te ama, que hay alguien que valora lo que tú haces, que hay alguien que su amor no va a cambiar a pesar de que tú te equivoques, que su amor no cambie porque tú ahora te portaste mal o porque tú dejaste de ser menos ético, menos moralista. No, amigo, el amor de Cristo nunca va a cambiar. Su amor permanece. Incluso Hebreos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Amén. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de un santuario en el cielo? ¿Verdad? Hay algunas evidencias y acá nosotros vamos a describir, ¿verdad? Estas evidencias. Hebreos 8:2, rápidamente. Hebreos el capítulo 8, el versículo 2. A ver si alguien puede ayudarme a leer. Leo. ¿Cómo? Muchas gracias. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muchas gracias. ¿Cómo aparece el santuario celestial en este versículo? Claramente, el versículo 2 dice, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, que no fue levantado por un hombre, sino por el Señor mismo. Hebreos 9:11, estos textos los hemos leído, pero estamos recordándolo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:11 y después Apocalipsis 11:19? Hebreos 9:11. Sí, pero favor. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Muchas gracias. Es algo que no es de esta creación. No podemos darnos créditos a lo que no nos pertenece.
Esto tiene una autoría, una impronta, un sello, y ese sello es de Jesucristo, de la deidad, amigos. ¿Correcto? Apocalipsis 11:19. Miren, yo voy a leer Apocalipsis 11:19. Acá dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo muy grande. El templo de Dios donde fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver. Una evidencia más de que tenemos la existencia de un santuario en el cielo. La verdad es que hay un santuario en el cielo donde Cristo está oficiando como nuestro sumo sacerdote. Pablo asegura haber visto el santuario celestial. Moisés vio ese santuario en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Esto aparece, este episodio en Éxodo, el capítulo 25, el versículo 9, el versículo 40. Juan en el Apocalipsis también lo vio. Apocalipsis 11:19, lo que acabamos de leer. De hecho, el santuario terrenal es una copia. El santuario real está en el cielo como un ministerio sacerdotal, mucho más real el de Cristo. ¿Correcto? No tenemos que olvidar eso. Ahora, ¿qué hace Cristo en el santuario? Si este santuario existe, ¿qué hace Cristo en el santuario? Si este santuario está en el cielo, ¿verdad? Vimos las divisiones. ¿Qué hace Cristo ahí? Hebreos 7, el versículo 25 y 26, tiene la respuesta. Hebreos 7, el versículo 25 y el versículo 26 tiene la respuesta. Muy bien, ¿quién puede ayudarnos con la lectura? Hebreos 7, 25 y 26 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Muchas gracias, Lenny. Qué lindo. Eso es lo que hace Jesús, amigos. ¿Saben qué hace? Interceder. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso es lo que él hace en el cielo. Intercede. Él quiere salvarte. Su palabra claramente lo dice, ¿verdad? En Lucas 5, 31, 32. Ahí que se presenta y dice, lo sano no tiene necesidad de médico, sino lo enfermo. Yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Eso es lo que hace Cristo, ¿verdad? No solamente eso, Lucas 19:10, ¿qué es lo que dice? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios, amigos, porque Él se interesa por mí, se interesa por ti, porque todos estamos perdidos, todos somos pecadores. Las Escrituras afirman claramente que Cristo es nuestro intercesor y abogado ante el Padre. ¿Qué es lo que hace un abogado? ¿Cuál es la tarea, la función de un abogado? Es defender, pelear una causa, y eso es lo que hace Cristo. Primera de Juan 2:1, tú lo puedes revisar. Ahí dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca o ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es propiciación por nuestros pecados. El plan de Dios, evidentemente, antes de que acontezca toda esta catástrofe, ¿verdad?, era que nadie peque. El pecado es un intruso, entró por la ventana, amigos. Pero Dios sabía, y Dios dice, bueno, mi plan es que no pequen, pero si alguno peca, hay un abogado. Mi Hijo, Jesucristo, dice, Jesucristo es el abogado. ¿Y qué tienes que hacer tú con ese abogado? Tienes que contarle tus pecados. No necesitas confesarte ante ningún ser humano. La Biblia no habla de eso. La Biblia menciona claramente que podemos acercarnos a Cristo Jesús, amigos. Él es la conexión con el Padre. Ningún ser humano es la conexión, amigos, con Dios. Los seres humanos podemos ser puentes que llevemos esperanza, pero no necesitamos confesarnos ante ningún ser humano. Ante Dios tenemos que exponer, contar todo lo que nos aqueja, nuestros pecados. Por eso, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, tenemos un abogado en Cristo Jesús.
A Él tenemos que confesar todo. La palabra interceder significa, de manera simple, acercarse a alguien para pedir algo en favor de otro. Eso es lo que hace Dios. Interceder es acercarse a una persona, ¿verdad? Y pedir algo en favor de otro. Tú tal vez has intercedido en algún momento por tu hijo, ante un profesor, ahora en este tiempo. Tú tal vez en el cargo que tienes, tal vez tú intercedes por algún funcionario, algún colega. ¿Para qué? Para que acontezca algo. Eso es lo que hace Cristo. No debe suponerse que esto significa que Dios necesita ser persuadido para que sea benévolo con su pueblo. No confundamos, amigo. No es así. Pues Él fue quien amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. No es que, entonces acá hay una contraproducción, acá hay una disparidad, tal vez dices tú, ¿verdad? Entonces el pastor está diciendo de que Jesús lo persuade porque Dios no tiene piedad de nosotros. No, amigos. No puede haber una disparidad porque la deidad son uno, tres en uno, amigos. Esa es la deidad. Dios, ¿verdad? Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué acontece acá? Juan 3:16 nos aclara esto, que el mismo Dios entrega a su Hijo Jesús. La naturaleza de esta divina intercesión quizás podría ilustrarse con la oración de intercesión de Cristo por sus discípulos. Juan 17, el versículo 11, el versículo 12 y el versículo 24. Ahí se presenta claramente esta intercesión que realiza, ¿verdad? ¿Quién? Que realiza Jesús. Esta intercesión que realiza Cristo por su iglesia. Yo oro, dice, no para que los saques del mundo, sino para que en el mundo tú los cuides. Oro no solo por esto, sino por los que han de creer a través de estos. Ahí nosotros podemos comprender este papel intercesor, amigos. Cristo toma nuestros pecados y Él los lleva consigo al Padre, ofreciendo su sacrificio y su sangre derramada. Y en virtud a esto, Dios nos declara inocentes. Qué lindo. Yo no sé si a ti en algún momento te culparon de algo, pero después, ¿verdad? Y tenías culpa, ¿eh? Y no es que no tenías culpa. Todos nos equivocamos. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te culpó de algo o tú mismo reconoces y dices, yo me equivoqué en esto? Pero después de haber dado tú esas cuentas, alguien te dice, sí, mira, pero eso ya fue pagado. Eso ha sido borrado. ¿Pero cómo si yo me equivoqué? Esto es lo que hace Cristo, amigos, con tus pecados. Tú no necesitas pagar indulgencias como era en el tiempo de antaño. Cristo pagó ese precio. Nosotros tenemos que simplemente acudir a Él, ¿correcto? Dios te declara inocente. Cristo transforma nuestros pedidos en súplicas. Solo tenemos que arrepentirnos de corazón y pedir con fe el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra tarea, amigos. Esa es nuestra peguita, ¿verdad? Tenemos que pedir con fe el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, estas cosas le seguirán a quién, a los que creen. Marcos 16:17. ¿Y qué cosas acontecerían? Que muchas personas, ¿verdad? Iban a ser sanados por oraciones, que si alguna persona, algún seguidor de Cristo le daban una bebida mortífera, no iba a morir. La fe es importante, es una condición sine qua non, amigos, para servir a Cristo. Es una condición determinante. No es un fideísmo. Yo lo hablé la semana pasada, donde el fideísmo, ¿verdad?, postula que dejamos la razón a un lado. No, amigos. La razón, amigos, va estrecha con la fe totalmente, porque la ciencia, ¿verdad?, de la razón busca la verdad y la fe nos conlleva la verdad porque Cristo es la verdad, amigos. No está separado. Primera de Pedro también lo menciona, 3:15. Debemos estar listos y preparados para dar la justa razón de nuestra fe, ¿verdad?, a los que nos demanden. Hay mucha razón en la fe que está fundada en la Escritura, amigos. Yo quiero ir finalizando porque el tiempo ha avanzado. Son 21:07. Yo quiero redondear esto, amigos, y mencionar lo siguiente. Recuerda que Cristo transforma tus pedidos en súplicas. Solo tienes que arrepentirte. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de corazón y pedir con fe el perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento es un don. ¿Qué es un don? Es algo que tú y yo no poseemos ni merecemos, pero que está a nuestro alcance. ¿Correcto? O sea, es muy distinto estar conmovido a estar arrepentido. Es muy distinto a tener, ¿verdad?,
qué sé yo, la conciencia, ¿verdad? Cuando nos acusa, y decir el remordimiento, no es lo mismo tener remordimiento que estar arrepentido, ¿verdad? El arrepentimiento es un don que Dios nos entrega si tú se lo pides. Dios, ¿cómo nos va a entregar algo si no se lo pides, verdad? Tenemos que pedirle para que Él nos entregue eso. Tenemos un mediador que intercede entre Dios y los hombres. Recuerda, ese intercesor no es otro hombre, es Jesucristo, hombre y Dios a la vez. Intercede por nosotros ante Dios ofreciendo los méritos de su propio sacrificio, implorando el perdón de los pecados de quienes se arrepienten. Cristo es el único mediador porque es sin mancha y sin pecado. Hebreos 7, 25 al 27, tú puedes leerlo. Queridos amigos, además de Cristo, ¿puede alguien más interceder por nosotros ante el Padre? Nadie más, amigos. 1 de Timoteo, revísalo en tu casa, el capítulo 2, el versículo 5, Juan 14, 6. Cristo es el único intercesor por las siguientes razones. Porque Él, siendo Dios, se hizo humano y como tal nos entiende. Así que ningún ser humano puede interceder por ti, amigo. Ante Dios me refiero. ¿Correcto? Podemos orar por otras personas. La oración intercesora va muy bien. ¿Sabes por qué más Él es el único que puede? Porque Él nunca cayó en pecado. Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó, amigos. Eso lo menciona Hebreos 4:15. Te doy otro punto más. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios al mismo tiempo que es humano. Él es Dios y humano al mismo tiempo. Romanos 9:5, ¿verdad? Lo que en teología se conoce como el monogenés. Esto no tiene nada que ver con el animalito del mono, no. El monogenés es una palabra griega que significa el único en su especie. Es el único. Nadie más puede ser Dios y a la misma vez ser humano. Ese fue Cristo, el único en su especie, amigos, ¿verdad? ¿Y sabes por qué más? Porque Cristo murió por ti y por mí, según lo que dice Romanos 5:8. No existe nadie en todo el universo con estas características. ¿O sí? ¿Tú conoces a alguien que tenga estas características aparte de Cristo? Nadie, amigos. Todos somos pecadores. Nadie es Dios y a la vez humano. Nadie. Todos somos simplemente humanos. Es una blasfemia contra Cristo pretender colocar a otro falso Dios o a otro ser humano en el lugar que le corresponde solo a Él como mediador. Pero lastimeramente existe alguien que quiere colocarse en ese lugar. Y si tú deseas conocer quién es ese alguien, no te pierdas el próximo miércoles. Si este tema impactó tu vida, la palabra de Dios, no te pierdas el próximo miércoles el tema grandioso que tendremos. ¿Qué sucede cuando caemos en pecado? El próximo miércoles estaremos dialogando un poco más de eso. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Un fuerte abrazo y pido disculpas por haberme extendido un poquito. Si tienen algunas preguntas, ahí podemos moderarlas con Gerardo. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias, Michel. Agradecido por ese hermoso tema. Sí, a ver si habrá alguien que pueda sentirse libre, por favor, de preguntar, consultar alguna pregunta que puedan tener o clarificar quizás el tema de esta noche. Un tema realmente maravilloso, ¿verdad? Hay dos escritos ahí. Hay dos preguntas. Hay unas preguntitas escritas, Gerardo, en el chat. Muy bien, quisiera acerca de la expiación, dice. ¿Qué correspondía a una fiesta que el Señor está realizando en nuestro favor, en el santuario celestial? ¿Qué sucede con la fiesta de las cabañas? Que era la continuidad de las fiestas judías. Bien, muy bien, muy bien. Acá estoy. Gracias por la pregunta. Permíteme leerla, es un poco extensa. Buenas tardes. Quisiera consultar acerca del día de la expiación, que correspondía a una fiesta que el Señor está realizando en nuestro favor. Claro, sí, Él está expiando nuestros pecados en el santuario celestial. ¿Qué sucede con la fiesta de las cabañas, que era la continuidad de las fiestas judías? Bueno, las fiestas de las cabañas, conocidas como el Sukkot, ¿verdad? En la Minirana, esto acontecía en el pueblo judío. Esto es algo milenario, histórico dentro del pueblo judío. La fiesta de las cabañas posee un sesgo agrícola religioso y festivo. ¿Saben por qué? Porque nos permite trascender el reciente periodo de la severidad, de la reflexión y el olvido de los errores. La fiesta de las cabañas juega un papel
importante. Miren, yo voy a hablar un poquito más de esto en la próxima ponencia, no solamente de la fiesta de las cabañas, sino de todas las fiestas que acontecen. Pero si queremos encontrar un paralelismo, ¿verdad?, con el día de la expiación, podemos hacerlo. Claramente, ¿en qué sentido? Cristo expía nuestros pecados, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Tenemos que tener en claro algo pequeño tal vez. La continuación de las fiestas judías juegan un papel importante, pero nosotros no podemos centrarnos en los judíos contemporáneos, porque los judíos contemporáneos toman, ¿verdad?, estas fiestas, pero no para atribuirlas al Mesías como el Redentor del mundo. Ustedes saben que algunos judíos aún están esperando al Mesías. ¿Me explico? Ellos esperan al Mesías. Algunos dicen, sí, Jesús, Jesús fue el profeta, fue un profeta, sí, pero algunos no creen que él fue el Mesías. ¿Me explico? Algunos están esperando todavía al Mesías. Entonces tenemos que hacer esta separación entre los judíos cristianos, los judíos ortodoxos y los judíos heterodoxos. Hay una diferencia ahí, ¿correcto? Ese es un tema amplio. Yo espero poder tocarlo un poquito más la próxima semana. ¿Les parece? Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Por qué no celebramos el Yom Kippur como lo celebra el pueblo judío? Y quiero enlazar con otra pregunta o un alcance que nos hace en Levítico 16:34, y estaba leyendo acá en la Biblia, que dice que ahí que este estatuto será perpetuo, dice, ¿no? Y una vez al año se celebrará hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Pero ¿por qué no seguimos celebrando el Yom Kippur? Claro, el Yom Kippur es también conocido como el Día de la Expiación, de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Es el día más sagrado de todo el año judío. No lo celebramos o no le damos la prioridad como lo hacen porque nosotros no somos judíos, para empezar. Nosotros somos cristianos. ¿Hay una diferencia entre judíos y cristianos? Totalmente, lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Por eso que nosotros no celebramos el Yom Kippur como lo hacen los judíos. ¿Los judíos ortodoxos lo siguen y lo hacen así? Claro que sí. ¿Nosotros por qué no lo hacemos así? Porque nosotros creemos, ¿verdad?, que, claro, hay una expiación, pero la expiación no está en nuestras manos. La expiación está ¿dónde? En las manos de Cristo. Nosotros simplemente tenemos que acudir a Él porque Él es nuestro sumo sacerdote. Está bloqueado, parece ahí, Gerardo. Sí, ahora sí. Decía que esas fueron las preguntas que tenemos en el chat. No sé si mis amigos o amigas tienen algo que decir en la parte audible, quizás. Si no, ya vamos cerrando. ¿Verdad? Bueno, creo que quedó todo claro. Y la invitación para el próximo miércoles, decía el pastor. Fatmet. Bueno, mañana tenemos otro tema de salud a cargo de Felicita, donde vamos a ver cómo vamos a tratar con los problemas del hígado graso, cómo nos vamos a alimentar y cómo podemos regenerar nuestro hígado. Ustedes saben que uno de los problemas más grandes que tenemos es ese. Así que con esta invitación queremos también agradecer enormemente la excelente ponencia que hizo nuestro pastor Michael, y agradecemos realmente su disposición. Y oye, ni siquiera almorzó, con eso les digo todo, así que agradecemos mucho su compromiso para cada uno de nosotros, y también agradecemos a cada uno de los que han participado. Así que como es una hora nomás, así que ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Así que mucho gusto haber estado con ustedes. Un gran abrazo para cada uno de mis amigos, para mi Tuquita que está ahí en Temuco también. ¿Quién más? Ay, mira, tenemos nuestro regio amigo Rolando. ¿Quiere decir algo? Él es el que nos graba todo, así que las personas que no pudieron hoy día estar aquí, de alguna manera vamos a tener esta ponencia, la vamos a tener grabada. Así que él es nuestro, pero es
lo que nosotros estamos más agradecidos y le vamos a levantar un monumento. Nuestro hermano Rolando Vergara de Estados Unidos, que está aquí junto a nosotros. Y un abrazo grande de acá de Chile. Un abrazo ahí para Rolando. Fatme, comentarles que dejé el título del tema para el próximo miércoles. Sí, la purificación del santuario celestial y el juicio en un contexto de crisis mundial. ¿Ya? Ese es el tema para el próximo miércoles. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecerle también a cada uno de ustedes, agradecer a Dios por esta linda oportunidad que nos dio. Y me gustaría invitar al pastor Michael que nos pueda despedir con una oración y así todos nos vamos directo. Sí, a mí me gustaría una fotito. Quisiera tomar una foto de recuerdo para tener, ¿sí? A ver si sonríen. Yo sé que todos, tal vez los que puedan poner su cámara se agradece. Los que no quieran o no puedan, no hay problema. Pero sería muy bonito para poder tener un recuerdito acá de todos mis amigos, ¿verdad? Y ahí sí me ayuda. Mientras podamos, hoy la Cecilia, que no la veo. A ver, sonrían un poquito. Magda, que no te vemos, queremos tomar la fotito. Jared. Oye, nada, Ruth. Mostremos nuestros rostros. A ver, mostremos, sonriamos un poquito. Sonriamos que necesitamos, reirémonos el pelo. Eso, ya sale. Ahí está, muy bien. A ver, ahí están saliendo más. Y la última fotito, a ver. Los que tenemos, los que puedan mostrarse un poquito, a ver. La camarita ahí, 1, 2 y 3. Muy bien, ahí están las fotitos, ¿ya? Gracias, de Perú, bendiciones. Muy bien. Saludos a Perú ahí. Se han pasado el dato. ¿Ya? Muchas bendiciones, cuídense, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar, ¿ya? Amén. Señor nuestro Dios, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, tu palabra nos llena de esperanza, tu palabra nos muestra, Señor, de que tú eres nuestro intercesor, de que los pecados que tenemos pueden ser limpiados con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña de manera sencilla, fácil y profunda a que nosotros, Señor, tenemos que acercarnos confiadamente de tu trono de gracia, porque tú te compadeces de nosotros. Tú dejaste todo listo. Lo único que necesitamos es ir y tomar la salvación que está en tu Hijo Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los presentes, a estas 32, 33 personas que se reunieron. Acompáñales, protégeles, no los desampares nunca. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen descanso. Adiós, saludos.